Mi nombre es Lorena Forero y voy a contarles un poco de mi historia. Llegó el momento en mi vida en que no sabía qué hacer. Yo arrastraba las secuelas de una esclerosis lateral amiotrófica y esta enfermedad no solamente había dejado muchas cicatrices en mi vida, sino que a raíz de eso también había llegado los miedos, había llegado la inseguridad, había llegado la dependencia de una persona, porque yo no puedo comer sola, no me puedo vestir sola, hay muchas cosas que no puedo hacer sola. Y también se sumaba a eso en ese momento el divorcio. En ese momento yo sabía que tenía algo que hacer para empezar a generar ingresos y no quería ser una carga para mis hijos o para mis hermanas, que son quienes siempre han estado ahí acompañándome en todos y cada uno de los procesos. En ese momento, buscando qué hacer, sabiendo que no me iban a dar un trabajo tradicional por la discapacidad en la que me encontraba, tomé la decisión de una cosa completamente nueva para mí, emprender en una oportunidad que me estaban brindando como era Total Life Changes. Tomé la decisión de hacerlo con miedo, sin saber, sin conocer de la industria, sin el manejo de las redes sociales, sin saber absolutamente nada de lo que estaba haciendo, pero tomé la decisión de hacerlo. En ese momento, en un año que llevaba en la compañía, alcancé el rango de estrella creciente, pero la vida tenía preparada otra sorpresa para mí y fui diagnosticada por un cáncer de seno. El cáncer no solamente llegó a sacudir un poco mi vida, sino llegó a llevarme otra vez a todos mis procesos médicos, a las quimios, a las radios, a una cirugía muchísimo mayor. Entonces empecé, gracias al año que ya había trabajado en la compañía, empecé a cambiar mi mentalidad y a darme cuenta que ya había otra cosa y que si lo que estaba viviendo no era por mí exactamente, era para mí, era porque yo realmente necesitaba cambiar ciertas cosas. En ese momento tomé la decisión y me agarré de la oportunidad. Me agarré, como dice uno, me agarré con los pies, con las manos, con los dientes, me agarré a la oportunidad que yo realmente quería. Y aún cuando estábamos reiniciando el negocio, empezó la pandemia. Y en 4 meses, con pandemia y todo, logramos alcanzar el rango de directores nacionales. Obviamente, en este negocio yo he tenido que afrontar muchas cosas, como por ejemplo, el hecho de que hacer en vivos, hacer quizá muchas cosas que nosotros hacemos a través de las redes sociales y que mucha gente me criticó por el simple hecho de que no lo hablaba bien, por el simple hecho de que me enredaba. La gente no sabe, y realmente en este momento ya no me interesa, la gente no sabía que a raíz de la esclerosis tengo un problema no solamente en mi lengua, sino en mi garganta, y por eso muchas veces no lo puedo hacer bien. Pero yo veía a Ana Cantera y veía a Erika Delgado, y ellas elevaban mis estándares, ellas empezaron a aumentar esa creencia en mí, me demostraron que como mujer podía lograr hacer muchísimas cosas, que realmente lo que TLC había llegado a venir a hacer en mi vida era un cambio total. Y empecé no solamente a creer más en mí, no solamente empecé a soñar más grande, sino a ver la posibilidad de que yo tenía derecho a vivir muchas cosas. Y aquí voy porque uno de los productos de la compañía, que es el Chaga, era la segunda vez que cambiaba mi vida, era la segunda vez que me salvaba la vida, no solamente en la esclerosis, sino también en el cáncer. Luego quiero decirles algo que para mí es muy importante y es saber que Dios tenía preparado para mí un camino ya trazado y tenía muchas bendiciones. Así como han llegado muchas personas a mi organización en 21 países, puedo decirles en este momento que tengo la bendición más grande. Y aún cuando iniciamos este negocio, cuando yo inscribí a mi hijo, muchas personas de la familia, muchos amigos me decían que por qué había sido tan irresponsable permitir que mi hijo, siendo todo un profesional, dejaba de ejercer su carrera por ponerse a vender tecitos conmigo. Eso era lo que me decían. Pero aún con todo y eso yo les digo que me siento muy bendecida y muy agradecida, no solamente porque Él es la columna vertebral de mi vida, es quien me apoya, es quien me acompaña y es quien hace muchas de las cosas enseñándome, sino que también es la columna vertebral de mi organización. A Él es la persona que yo les quiero presentar en este momento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Bonilla y para mí es un placer, es una bendición poder compartir con ustedes nuestro testimonio, un poco de mi historia. Yo estudié ingeniería civil y fue una profesión que yo desarrollé durante más de 10 años. Yo fui empleado durante esos 10 años, estuve en 3 empresas diferentes, ¿sí? Pero yo tenía claro que yo no quería ser empleado toda la vida, que yo quería algo más que solo ser empleado, ¿sí?
Y terminé teniendo tres negocios que eran completamente diferentes, uno con lo que con lo que yo había estudiado y otros dos que no tenían nada que ver con lo que yo había estudiado. Al final, en ese empleo y en esos tres negocios, termino utilizando casi 14 horas al día, los 7 días de la semana, y apenas para pagarle el sueldo a mis empleados. Eso era mi realidad, ¿sí? Todo el tiempo para simplemente pagar el sueldo de los empleados. Tenía deudas, llevaba más de 10 años con deudas, y no tenía absolutamente nada de tiempo, no estaba haciendo absolutamente nada más. Yo llegué a un punto en el que sentí que yo me estaba estancando, ¿sí? Y en ese momento llega TLC cuando esos tres negocios acaban de cerrar. Estaba endeudado, mis papás se acaban de separar, yo acababa de salir de una relación larguísima, ¿sí? Y en ese momento me estaba preguntando, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Buscar ese siguiente empleo? ¿Abrir ese siguiente negocio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y en ese momento, entonces, la vida me dio la respuesta y me presentó TLC. Cuando a mí me hablaron de TLC, a mí no me hablaron de productos, me hablaron fue únicamente del negocio, me hablaron de números, yo soy muy numérico. Y cuando me hablaron de los números, yo ya había conocido el poder del binario, ¿sí? Pero vi en esta oportunidad, vi un residual, vi el poder que tenía tan grande el residual, que yo dije, hombre, esto es lo que yo estaba buscando, ¿sí? Así de sencillo. Pero me llamó tanto la atención que yo 15 días después de haber conocido TLC, yo decido renunciar a mi empleo para nunca más volverme a emplear. Ahora bien, yo no le digo que haga lo mismo, yo no conozco su situación, pero fue lo que yo decidí hacer, que fue lo que yo vi aquí. ¿Sí? Y aquí le quiero hablar a todas las personas que de pronto son profesionales, que están iniciando y de pronto les da pena iniciar esto y decir, pero es que llevo toda la vida dedicada a una profesión, estudié, no sé qué, y ahora ponerme a vender un producto, vender un té por la calle, vender un té por las redes sociales. Yo no entré para vender un té, yo entré para construir un residual. Eso fue lo que yo vi en TLC, construir un residual. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que yo vi también acá? Que yo veía aquí personas que ellos manejaban el tiempo como ellos querían, ¿sí? Manejaban el tiempo como ellos querían. Pero no solo eso, ellos estaban ayudando a otras personas a impactar su vida. Y eso era lo que yo buscaba con mi carrera, impactar la vida de otras personas. Pero no lo estaba haciendo. Después de 10 años me di cuenta que no era tan sencillo. Pero aquí estaba mirando, estaba viendo que era muy sencillo, que era muy fácil hacerlo. ¿Sí? Ahora bien, les quiero contar rápidamente dos anécdotas, algo que nos pasó a nosotros. Al principio, la primera reunión que yo organicé, yo alquilé un salón, alquilé un video beam, un proyector, alquilé un sonido, todo, no tenía nada. Yo no tenía el dinero para eso, me tocó buscarlo, ¿sí? Invité 50 personas. El mismo día yo volví a llamar a 30 de esas 50 personas y las 30 todas me dijeron, sí, yo voy a estar allá. Ninguna me dijo de pronto sí, de pronto no. No, todas me dijeron, sí, yo voy a estar. ¿Sabe cuántas personas asistieron al final de esas 50 personas? Cero personas. Pero eso no me rajó. Yo dije, eso va a ser una anécdota, eso va a ser algo que yo voy a contar en algún evento algún día. Y ese día soy, ¿sí? Y la segunda anécdota es que después, al iniciar nosotros, durante los primeros 15 días, hicimos más de 15 órdenes. Y durante todas esas órdenes, nosotros lo hicimos todas como reactivación. No generamos comisión de nada de eso. Pero yo no culpo a la compañía, ni culpamos a la persona que nos afilió. No, eso fue culpa de nosotros mismos fue los que lo hicimos mal. Pero ¿sabe qué pensamos? Dijimos, menos mal nos pasó a nosotros y no le pasó a alguien del equipo porque estuviera rajado. Ahora bien, mi mamá le contó algunas cosas de las que ella vivió. Yo le acabo de contar otras cosas de las que yo viví, ¿sí? Pero quiero que piense lo siguiente, y es que todas las personas que usted va a escuchar o que ya escuchó durante el día de hoy, cada uno de nosotros tenemos algo en común. Y es que a todos, absolutamente a todos, nos pasó algo. Algo que de pronto a usted o a cualquier otra persona no pudo haber rajado, pero a ninguno de nosotros nos rajó y por eso hoy estamos contando nuestra historia, nuestro testimonio. Si el día de mañana usted quiere estar aquí en un evento como nosotros, ¿sí? Quiere ayudar a impactar la vida de otras personas, quiere impactar su propia vida, la vida de su familia, no puede permitir que ninguna de esas cosas, ¿sí? Lo rajen, sino simplemente preste atención. Habrán personas que contando su testimonio se van a dar cuenta que ellos tal vez pasaron por algo peor de lo que usted esté pasando, ¿sí? No se puede rajar porque otra persona le diga que por qué está haciendo eso, cuando esa persona no tiene lo que usted quiere, ¿sí? No se puede rajar porque un cliente no le funcionó el producto, no se puede rajar por cualquier otra cosa, porque eso es mínimo comparado con lo que es su libertad, sus sueños. Quiero que piense en esto, ¿sí? Si la verdad vale la pena rajarse simplemente por algo tan pequeño como lo que piense una persona o simplemente porque no le funcionó una vez.